Muy buenos días para todos, bienvenidos a esta nueva transmisión, a esta nueva prédica dominical. Hoy, 25 de diciembre del año 2022, ya finalizando entonces este año y agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da de vida, por la oportunidad que nos ha dado durante todo este tiempo de conocerle a Él a través de su palabra, de podernos congregar y de poder manifestar lo que Él es en cada uno de nosotros, de permitirnos cada día dar testimonio, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, no solamente hablando de Él, sino manifestándolo a través de lo que cada uno de nosotros hacemos diariamente, porque hemos entendido que lo que hacemos diariamente es porque el Señor así lo ha permitido también. Recuerden que la palabra del Señor dice que en Él somos, en Él estamos y en Él nos movemos, es decir, todo lo que atañe a nuestras vidas, a su vida y a la mía, están circunscritas en Él, en el Señor Jesucristo, del cual hoy el mundo sin conocerle celebra o festeja su nacimiento. Si el mundo que no le conoce se atreve a celebrar el nacimiento, teniendo en cuenta que partió la historia del ser humano en dos, hay un antes de Cristo y un después de Cristo, ¿qué más podremos nosotros hacer cuando le hemos reconocido a Él como nuestro suficiente Salvador, como el Señor de nuestras vidas, como aquel que nos rescató y aquel en el cual hoy usted y yo estamos, hoy usted y yo pertenecemos y en el cual nos movemos? Tiene entonces sentido nuestra vida solamente porque estamos en Él. Y entonces le voy a invitar para que usted revise allí en su Biblia, en el libro de Isaías, libro del profeta Isaías, unos pasajes conocidos y que de una u otra forma, pues en una fecha como hoy, por lo que el mundo celebra, pues vale la pena revisar. Isaías capítulo 9. Independiente de que en verdad el Señor Jesús haya nacido en un día como hoy o ayer, bueno, hay algunas circunstancias que dirían que no fue para esta fecha, algunas cronologías indicaría que no fue precisamente para esta fecha, pero no es el sentido de nuestro mensaje en la mañana de hoy. El sentido de nuestro mensaje en este día es realmente lo que sucedió, que partió la historia del hombre en un antes y en un después, ha partido su vida y la mía en un antes y en un después. Y es lo que realmente interesa a cada uno de nuestros corazones. En el libro de Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 9, notarán ustedes, bueno, vamos a leer desde el verso número 1 y ya les voy a puntualizar entonces en dónde nos vamos nosotros a quedar y vamos a desarrollar entonces este mensaje en esta mañana. Mire que el verso 1 dice lo siguiente: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, del aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Pare un momento allí. Note que el profeta está haciendo referencia o está hablando a una circunstancia, a un evento
en el que hay alguien o algunos, sabemos nosotros que son muchos, los que están, dice, en oscuridad, los que están en tiniebla, dice los que estaban en tinieblas, pero también hace referencia a que esos que estaban en oscuridad, los que estaban en tinieblas, hay una luz que alumbra. Hay una luz que en medio de esa oscuridad resplandece, alumbra. Y habla entonces de una circunstancia, esa circunstancia de oscuridad, esa circunstancia de tiniebla, y entonces ahora luz que resplandece en medio de aquello. Ahora, mire el verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Note que son varias cosas. Miren, primero vemos las dos circunstancias, una circunstancia de oscuridad, de tinieblas, una circunstancia de muerte. Pero también vemos a esa circunstancia de oscuridad, de tinieblas y de muerte, vemos entonces luz, luz que resplandece, luz que llega a ese espacio de oscuridad. Pero qué interesante ver que el profeta entonces advierte de que Dios va a hacer algo. Para aquel tiempo, estamos hablando de 650 años antes de Cristo, el profeta Isaías, guiado por el Espíritu Santo, profetiza esto que estamos nosotros hoy leyendo. Y profetiza diciendo, porque un niño nos es nacido. Entonces, noten que lo que hace el cambio de ese escenario de tiniebla, de muerte, de oscuridad, es un niño. Es un niño que nace, pero también es un hijo que nos es dado, pero también es un gobierno, o dice acá, el principado sobre su hombro, un gobierno, y dice, y se llamará admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y habla de su imperio, habla de su gobierno, que será extendido, que no tendrá fin, ni su imperio, ni su gobierno, ni la paz que traerá con él. Entonces, vamos por partes. El hombre, y eso lo encontramos en el libro de Génesis y lo hemos dicho muchas veces, queda desvinculado de Dios por causa del pecado. Aquella transgresión del primer hombre, aquella transgresión de Adán y de su mujer Eva, al desobedecer a Dios, de lo cual Dios ya había advertido claramente que el día que se desobedeciese aquella instrucción que él había dado, y era tan sencillo como que del fruto de aquel árbol no podrían comer, mas de todo lo que había allí entonces estaba hecho y había sido dado para que ellos se mantuvieran de aquello, labraran ese huerto y estuvieran allí completos, totalmente plenos en aquel lugar, con esa salvedad, de este no pueden comer. Precisamente de ese fue que ellos decidieron entonces tomar, vieron que era bonito el fruto, que era codiciable, y comieron de aquello. Y Dios mismo había advertido, el día que esto suceda, el día que esto hagan, de cierto ustedes van a morir. Recordemos nosotros que la palabra muerte significa separación. Lo que realmente le sucedió al hombre fue que quedó separado de Dios, y eso trajo consecuencias. Trajo consecuencias para el cuerpo, ¿sí? Para el hombre en sí mismo. Ahora era un hombre expuesto a la enfermedad, a la tristeza, al llanto, a la desesperación, a la depresión, a todo lo que conocemos nosotros hoy en día, porque eso no ha cambiado. Desde aquel momento, toda la humanidad, la naturaleza y la creación misma, dice la palabra, quedaron bajo maldición. Pero Dios en aquel momento también dice y da la solución y advierte o profetiza desde aquel mismo tiempo en que vendría un tiempo en el que la simiente, ¿recuerdan ustedes? La simiente heriría al maligno. Heriría o traería entonces
una libertad a aquel hombre que estando libre ahora queda esclavizado del pecado, por cuenta del pecado. Murió para Dios, quedó separado de Dios. Y desde aquel tiempo Dios profetiza eso que posteriormente a lo largo de la escritura encontramos nosotros en varios de sus apartes, encontramos nosotros alusión o encontramos nosotros tipo, sombra y figura de lo que iba a venir. Y no era lo que iba a venir, sino quién iba a venir. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Y entonces aquí encontramos este pasaje en el que el profeta, nuevamente lo repito, guiado por el Espíritu Santo, profetiza acerca de quién vendría. Y en el verso 10 dice, porque un niño nos es nacido. Y aquí quiero que paremos un momento y nos demos cuenta que para el mundo, para lo que nosotros conocemos, nuestro ámbito cultural, nuestro ámbito inclusive religioso, esto es lo que el mundo, entre comillas, celebra hoy. Nació un niño. Nació el niño Jesús. Nació el niño Dios, dicen otros. Y en el transcurrir de la historia le han atribuido entonces que es el que trae los regalos o que por cuenta de eso entonces entre todos nos regalamos cosas y ya introdujeron entonces algunos otros aspectos culturales, algunos otros aspectos religiosos y tenemos la mezcolancia que hoy tenemos que definitivamente no sabemos o mucha gente no sabe ni qué es lo que celebra, lo que les interesa es que pueden celebrar y terminó siendo un evento totalmente comercial. Salir un 24 de diciembre en cualquier parte es la locura, todo el mundo entonces quiere gastar, quiere comprar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo conocemos nosotros. ¿Por qué hacen eso? Porque para ellos un niño les ha nacido. Y entonces colocan el pesebre, ¿no? Quienes todavía tienen la costumbre de hacer el pesebre, entonces la figurita del niño Jesús la colocan solamente el 24 por la noche, porque un niño les es nacido. Y toda la dinámica de lo que es la Navidad, que lo que significa es nacimiento precisamente, natividad, nacimiento, gira alrededor de un niño que nació. Pues bien, ese es un primer escenario. Ese es un escenario básico en el cual el mundo se mueve en sus diferentes culturas, en sus diferentes religiones inclusive. Un niño les es nacido y el mundo católico cristiano o cristiano católico no se escapa de aquello. Un niño les es nacido. Nació el niño Jesús. Y ahí quedó el asunto. Nace el niño Jesús. Y entonces lo más tradicional o a lo que más se llega es que entonces pasados unos días llegan unos magos de Oriente y traen ofrendas, regalos y entonces también es motivo de celebración, aquí es día feriado, etcétera, etcétera, etcétera. Noten ustedes todo lo que sucede. Y bueno, que eso suceda dentro de la contextualización que tiene el mundo, pues vaya y venga, como decimos nosotros, porque a ellos lo que simplemente les ha acontecido fue que un niño nació. El niño que partió la historia, el niño que hizo milagros, el niño bueno, y hay todo un andamiaje alrededor de aquello. Pero para usted y para mí, mi querido y querida hermana, no nos basta, o para nosotros no debería ser nuestra motivación en pensar en una fecha como esta, haya nacido en diciembre o no haya nacido en diciembre, que un niño nos ha nacido, sino que deberíamos avanzar un poco más en lo que el profeta dice. Y mire que allí después de que dice, porque un niño nos ha nacido, hay una comita y dice, hijo nos es dado. Noten que mientras que al mundo le interesa que un niño nació, a usted y a mí nos interesa que un hijo nos ha sido dado. Y no es porque ahora todos seamos papás, no nos nació un hijo a nosotros. Dios el Padre nos ha dado a su Hijo. Recuerden lo que les dije al comienzo de este mensaje, y lo encontramos allá en Génesis. El hombre pecó, el hombre quedó destituido de la gloria de Dios, quedó separado de Dios. Y por causa de aquello,
era necesario entonces, como se ve en tipo, sombra y figura posteriormente a partir de la ley y a partir de muchos otros escenarios, el tabernáculo, el sacrificio, que era necesario entonces que hubiese un intermediario entre Dios y los hombres, de tal manera que por cuenta de Él y de su justicia, de su santidad, Él pudiera entonces reconciliar al hombre con Dios, porque estaba destituido de la gloria de Dios. Entonces, para nosotros no es noticia que un niño nació. No nos sirve. Y en el conocimiento que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, no es motivo de gozo que un niño haya nacido. Es motivo de gozo y es motivo de regocijo, no para ofrecernos regalos, no para ofrecer cenas, y no estoy diciendo que eso esté mal, eso está perfecto. Quiero es que pensemos en que vamos un poco más allá en el conocimiento que Dios nos ha dado a través de su palabra, de que no es para nosotros suficiente que un hijo nos haya nacido, que un niño nos haya nacido, sino entender que Dios en su amor hacia su vida y hacia mi vida nos entregó a su Hijo Jesucristo. Un hijo nos es dado. Y eso lo evidencia claramente el Evangelio de Juan. No lo busque, yo solamente se lo voy a leer acá. El Evangelio de Juan escribiendo su Evangelio, en el capítulo 3, verso 16, que es muy conocido para todos nosotros. Bueno, podemos leer, les voy a leer acá. En Juan capítulo 1, verso 1, por ejemplo, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios, Jesús la palabra, el Hijo la palabra. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. ¿Qué es lo que dice que estaba en Él? La prosperidad, la economía, la sanidad, la vida que usted y yo no teníamos por cuenta del pecado, la vida que le fue quitada al hombre por cuenta del pecado, porque de cierto morirás. Esa vida estaba en Cristo y dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Recuerde que el escenario que muestra en Isaías, cuando comenzamos a leer ahí en el capítulo 9, habla de ese escenario de oscuridad, habla de ese escenario en el cual son solo tinieblas. ¿Por qué? Porque así quedó el hombre, así quedó la creación, así quedó absolutamente todo lo que había creado Dios por causa del pecado. En tinieblas, en oscuridad y bajo maldición. Eso dice la palabra del Señor. Pero dice la palabra que el Verbo, Jesucristo, el Hijo de Dios, era la vida y era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Sigo leyendo en Juan, ahora voy en el verso 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, es decir, contra la luz. Y aquí ya nos evidencia una cosa: venido Jesucristo, victoria para nosotros. Y bueno, usted seguirá leyendo. Y dice, sigue diciendo, por ejemplo, el verso 12, dice, bueno, mire el verso 11. Perdón, el 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Jesús se hace hombre. Jesús nace, un niño nos es nacido. Y creo que hasta ahí está claro. Para nosotros avanzamos un poco más. Un hijo nos es dado. Un hijo nos es dado. Y entonces dice acá, Juan dice, en el mundo estaba. Es decir, ya había nacido acá. Y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. De quienes eran las profecías del pueblo de Israel, de quien con Dios había hecho un pacto, no le conocieron.
Y en ese no conocimiento de ellos, de su Salvador, nuestro Señor Jesucristo, entramos nosotros. El pueblo que no era pueblo, ahora es pueblo. Ya lo vamos a ver. Dice el verso 12, mas a todos los que le recibieron, estoy en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, noten ustedes cómo Dios se hace hombre y habita entre nosotros a través de su Hijo Jesucristo. El mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 16, dice claramente, también lo conocemos nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando hablamos de mundo, no habla del globo terráqueo, está hablando de la humanidad, de los hombres y mujeres que Dios había creado, pero que por causa del pecado ahora estaban destituidos de la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, que cuando Él nos vio muertos en nuestros delitos y pecados, nos amó y nos dio vida juntamente con Cristo. Noten que eso no hubiese podido suceder si un niño no nos es nacido. Pero como no nos quedamos en que un niño nos ha nacido, sino avanzamos un poco más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, entendemos que de nada nos hubiese servido que un niño hubiese nacido si no hubiese sido el Hijo de Dios que nos es dado. Porque de tal manera amó a Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, el unigénito del Padre, el único Hijo. Y usted recordará que entonces pasará a ser el primogénito y el mayor entre muchos hermanos. Esa semilla que cae a tierra y que por causa de caer a tierra da fruto, y el fruto es abundante, y ese fruto somos usted y yo, mis queridos hermanos. Pero nunca hubiese podido acontecer aquello, y el propósito de Dios a través de su Hijo plasmado y traído a nosotros acá en la tierra no hubiese sido posible si nos quedamos solamente con que un niño nos es nacido. Entendemos ahora por qué fue necesario que un hijo nos fuera dado, porque fue el Hijo, el unigénito Hijo de Dios, el que Él entrega, el que Él da. La mayor manifestación de amor que Dios ha podido tener para con cada uno de nosotros no es que nos vaya bien en el trabajo, no es que, como lo decimos muy frecuentemente o muy coloquialmente, es que Dios me ama tanto que me dio esto o me dio aquello, y todo lo llevamos a lo físico, a lo material. Ahí no está la manifestación del amor de Dios. Ahí está el cumplimiento de algo que Él ha dicho: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto por lo que los demás se afanan y buscan todos los días, a usted y a mí nos es añadido. Pero lo que realmente vale para nuestras vidas es que Dios nos amó, y nos amó de tal manera que no escatimó, dice la palabra del Señor, en entregar, en dar a su propio Hijo, para que ahora usted y yo en Él tengamos lo que de ninguna otra forma hubiésemos podido obtener: vida. Vida. La vida del Espíritu, por el cual ahora somos hechos hijos de Dios, como lo menciona el mismo Juan, lo acabamos de leer. Mas a todos los que le recibieron. Mi querido, si usted ha recibido a Cristo, si usted ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, si usted ha creído en su corazón y confesado con su boca que Jesús estuvo en carne aquí en medio de nosotros, que murió, ya vamos a hablar un poco de eso, que murió, pero que no quedó en la tumba, sino que resucitó y que ahora está sentado a la diestra del Padre, es porque usted y yo hemos nacido de nuevo. Y ahora somos constituidos hijos suyos. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y advierte, no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo no quise nacer. Dios me trajo a vida. Dios nos trajo a vida porque estábamos muertos para Él. Pero eso no hubiese podido suceder, número uno, si un niño no es nacido. Pero tampoco había podido suceder si un hijo no nos es dado. Por eso para usted y para mí, el concepto de Navidad trasciende no a que un niño haya nacido. No nació el niño Dios. Eso no tiene, no tiene significancia para usted y para mí. El mundo es la motivación de su celebración. ¿Y a qué punto ha llegado esa celebración? Para usted y para mí no es esa no es esta la raíz de nuestro gozo, sino es el que un hijo nos haya sido dado. Jesucristo, hecho hombre, habitando en medio de nosotros. Pero no nos vamos a quedar ahí. Bueno, y entonces usted sigue leyendo en Juan 3:16, ya vamos para lo otro, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Noten ustedes entonces que de nada hubiese servido que un niño hubiese nacido, si no entendemos nosotros que lo que realmente sucedió fue que un hijo nos fue dado. ¿Para qué? ¿Para qué podríamos decir nosotros entonces? ¿O cuál sería la razón? ¿Por qué no nos quedamos con el niño que nació? ¿Por qué tenemos que trascender entonces al hijo que se nos ha dado? Porque no es en el niño que nace donde está nuestra vida. Es en el hijo que nos es dado. Es decir, no fue cualquier niño el que nació. Fue Cristo, Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado por el Espíritu Santo en una mujer llamada María. Ustedes conocen la historia. Y allí está el relato bíblico en los evangelios, que asegura que lo que creído nosotros como historia es realidad, es verdad a la luz de la palabra de Dios. Nació de una mujer virgen y nació no engendrado por un hombre, porque no hubiese servido que ese niño engendrado por un hombre hubiese sido entonces nuestro sustituto para justificación, sino fue necesario que Dios mismo, despojándose de su Hijo, lo entregara. Por eso fue el Espíritu Santo quien lo engendró. Y nació y vivió entre nosotros. Y ahí está el relato. A los 12 años lo encuentran entonces dialogando con los doctores del templo, hablando de la ley. Y lo vemos entonces posteriormente con sus discípulos y lo vemos yendo para un lado, dice la palabra, haciendo bien a todo el mundo, predicando las buenas nuevas. De él habló Juan el Bautista, su primo, familiarmente hablando, nacido 6 meses antes. Habla Juan el Bautista de él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, entonces noten ustedes que ese nacimiento, bueno, lo describen los evangelios, pero le voy a invitar a que mire por favor en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, verso 8. Lucas capítulo 2, verso 8. Hablando de no quedarnos con que un niño nos ha nacido, sino que fue un hijo el que nos fue dado. Mírelo. Aconteció en aquellos días, dijimos verso 8, discúlpeme, verso 8. Bueno, usted leerá los primeros versículos del capítulo número 2. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera censado o empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Bueno, y ahí cuenta la historia. Vamos al verso 8.
habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, pastores de ovejas. Y he aquí, ¿cuál era la característica de esos pastores? Que eran hombres judíos. Recuerden que Jesús es judío, nace dentro del pueblo judío a quien Dios toma como su pueblo, entregándole sus promesas, otorgándole su ley e introduciéndolo en un pacto. Bien, pero mire lo que dice. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Noten que no hace referencia. Quiero que nos contextualicemos en la escena. Está el censo, conocemos la historia, está el censo, no hay posada, no hay lugar a donde hospedarse. En ese momento María viene ya embarazada, precisamente llega el momento de dar a luz, no hay más donde, hay un pesebre. Allá hay un pesebre, si se pueden acomodar ahí les alquilaron ese sitio para mientras transcurría el censo y preciso entonces da la hora del nacimiento y está allí. Mientras que todo eso acontece en aquel lugar, a una distancia de allí hay unos pastores en su labor de pastorear ovejas. Y se aparece un ángel. Y el mensaje es que hay una gran noticia que traerá mucho gozo. Pero noten ustedes que a diferencia de cuando estamos a la espera de alguien de un niño que va a nacer, él no dice acá, o los ángeles, el mensaje no es un niño nació. Isaías profetiza que un niño es nacido, pero noten que él va más allá, un hijo nos es dado. Y el mensaje que entregan los ángeles acá es un Salvador que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador. Que es Cristo el Señor. Recuerde que la palabra Cristo significa ungido, y ungido significa apartado, separado para algo. Ha nacido un ungido del Señor, un apartado de Dios, alguien que viene con un propósito extraordinario y su desarrollo de vida, su propósito de vida, lo que Él viene a hacer aquí en la tierra, traerá gozo al hombre, a los seres humanos. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y recuerden que de esto habló precisamente también Isaías, y los profetas y los salmos hablaron de aquello. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, allá había celebración. Y la celebración no es la celebración nuestra cuando nace un bebé. La celebración de ellos era la celebración de ver cómo había entrado a marchar algo que Dios había dicho. Mire cuánto tiempo atrás, desde el mismo tiempo en que Adán pecó, ahora estaba en funcionamiento. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra, paz. Buena voluntad para con los hombres. ¿Cuál paz? ¿Acaso estaban en guerra? No. La paz que vendría para el hombre, para la raza humana. La paz que tendría el hombre por causa de Jesucristo como mediador, como aquel que justificó al hombre para con Dios el Padre, y ahora por cuenta de esa justificación viene paz al corazón del hombre. ¿Por qué paz? Porque estaba enemistado para con Dios. Y no puede haber ninguna paz en el corazón del hombre cuando está enemistado con Dios.
Y así continúan muchos, millares de personas, a pesar de que ya les ha nacido, a pesar de que les ha nacido un hijo, de que les ha nacido un niño y un hijo les ha sido dado, siguen enemistados con Dios, porque no han entendido que no es solamente un niño el que nació, sino que fue el Hijo de Dios el que nos fue dado. Bueno, usted seguirá leyendo. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, como el ángel les había dicho. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. No encontraron un niño. Ellos ya venían con el conocimiento de que quien estaba allí, a pesar de que era un niño recién nacido, era el Salvador. Lo triste es que el mundo se haya quedado con que un niño nació. Lo más triste es que quienes tenemos la oportunidad de avanzar un poco más por cuenta del Espíritu de Dios que mora en nuestros corazones, sigamos allí arranchados, cómodos en que un niño nos nació. Pero el llamado es a avanzar y entender que un hijo nos ha sido dado. Y ese es nuestro gozo, esa es la mayor manifestación de amor que usted y yo hayamos podido tener de parte de Dios el Padre. Un hijo nos ha sido dado. Y no se quedó allí, el Señor no quedó solamente con eso. Volvamos a Isaías rápidamente, ya para terminar acá. Mire, Isaías, estamos en el capítulo 9, pero entonces vamos al verso 7. En el verso 6 leímos: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, un gobierno, una autoridad que le ha sido otorgada, le ha sido dada a él por cuenta del Padre. Y se llamará su nombre admirable. Y note que todas estas palabras, todos estos calificativos, todos estos títulos están con mayúscula al inicio. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, no fue cualquier niño que nació y no fue cualquier hijo que se nos dio. Aquí entendemos nosotros que fue el Hijo de Dios el Padre, como lo relata Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero no se quedó allí. Mire el verso 7. Lo dilatado de su imperio. En otras versiones dice lo extenso de su gobierno, lo extenso de su mandato. Y la paz no tendrá límite. El gobierno, la autoridad, lo que Él es, no tiene límite. ¿Por qué? Porque es Dios mismo. Sobre el trono de David, haciendo referencia, por eso Él viene, es descendiente de David, es de la tribu de Judá, descendiente de David, del rey David. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Es decir, que eso será un reinado, un gobierno de juicio y de justicia. No la nuestra, la que Él nos ha imputado a nosotros para de esa manera hacernos justos delante del Padre, y porque Él nos ha justificado, dice la palabra, gratuitamente para con el Padre. Él ahora nos trata, nos ve y nos trata como si usted y yo nunca hubiésemos pecado, es decir, como si nunca hubiésemos estado destituidos de la gloria de Dios. Ahora, sigue diciendo, y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre.
el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Por qué dice hará? Porque era futuro, 650 años después. Aquí estaba profetizando el profeta Isaías, esto sucederá. ¿Cuándo sucedió? Cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Y mire, finalmente, vaya por favor a Colosenses, capítulo 1, verso 15. Colosenses, capítulo 1, verso 15. Si usted lee el contexto, se dará cuenta que está hablando de Jesús. Ahora, Jesús no quedó niño, no quedó en el pesebre. No tenemos la imagen solamente de que quedó envuelto en pañales. Allí crece, dice la palabra del Señor, que crecía en estatura, crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Y llega el momento en que se justificaría la razón por la cual nació, y es su muerte. Y con su muerte llega entonces el escenario aquel que sella completamente nuestra redención, que es su resurrección. Porque el mismo apóstol Pablo lo afirma: si no es resurrección de muertos, entonces nuestra fe es en vano. No tiene sentido nuestra fe. Y por ello es que usted y yo hoy estamos acá. Por ello es que hoy usted y yo somos portadores de las buenas nuevas de salvación. Por ello es que usted y yo hoy tenemos vida y la tenemos en abundancia. Mire lo que dice. Estoy en el capítulo 1 de Colosenses, verso 15. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es, ¿qué dice ahí? La iglesia, a la que pertenecemos usted y yo. No dije congregación, dije la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes conforman la iglesia? Todos los que hemos nacido de nuevo. Todos los que hemos creído, por haber creído, hemos nacido de nuevo, el Espíritu de Dios ha venido a morar en nuestro corazón. Pero note que esa acción no hubiese sido posible si un día un niño no nos es nacido. Pero tampoco hubiese sido posible, y por eso es que no nos podemos quedar ahí, si un hijo no nos ha sido dado. Y tampoco hubiese sido posible, y no nos podemos quedar tampoco allí, si no entendemos que su gobierno, su autoridad, su principado, todo lo que Él es, no tiene límite, no está limitado por tiempo ni espacio, es eterno, consustancial con el Padre, es exactamente el Padre, es la imagen misma de Dios el Padre. Y Él es eterno también. Y de esa eternidad nos ha hecho partícipes a nosotros, de tal manera que usted y yo sabemos que un día este cuerpo va a desaparecer, pero será transformado, lo corruptible será transformado en incorruptible, y entonces estaremos para siempre con Él. Note por qué no nos podemos quedar con el cuadro o con el escenario, un niño nos es nacido. No nos podemos quedar con esa imagen. Por eso avanzamos en el conocimiento de Él y entendemos ahora nuestra posición en Cristo, que nunca hubiese sido posible si un niño no es nacido, y tampoco si un hijo no nos es dado. Sigue diciendo: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, esto fue idea del Padre, a Él le agradó hacerlo, Él lo hizo en su soberanía, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él, de Cristo,
reconciliar consigo, es decir, con el Padre, todas las cosas, porque recuerden que todas las cosas se echaron a perder por causa del pecado. Ahora todas en Cristo han venido a reconciliarse con el Padre. Así que todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros, a usted y a mí, también que erais en otro tiempo, es decir, antes de que Cristo viniera a morar en nuestros corazones, éramos, dice, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora, ¿cuándo? Ahora os ha reconciliado. Nunca hubiese podido suceder si no nace. Nunca hubiese podido suceder si no es el Hijo el que nos es dado. Pero es algo que usted y yo logramos entender en nuestro espíritu, porque lo entendemos a través de la palabra. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por eso necesitó nacer, por medio de la muerte, para presentaros, ojo, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Así nos ve el Señor, a usted y a mí, ahora, hoy que estamos en Cristo. Y termina diciendo, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica, y esto sigue sucediendo y usted y yo somos responsables de eso, en toda la creación que está debajo del cielo, del cual, dice el apóstol Pablo, yo Pablo fui hecho ministro. Mis queridos, lo que usted y yo somos hoy, lo que usted y yo tenemos hoy, y no estoy hablando de las cosas materiales, es decir, lo que no teníamos antes y que de ninguna otra forma hubiésemos nosotros podido conseguir, que la vida del Espíritu, la vida en Cristo que usted y yo hoy tenemos, la tenemos porque un niño nos ha nacido, porque un hijo nos ha dado y porque hemos entendido que eso no terminó allí. No terminó con la noche de Navidad, no terminó con los regalos, los festejos, porque después de los regalos y el festejo y la celebración de Navidad, al día siguiente quien celebró la noche anterior sin Cristo en su corazón, pero celebrando que un niño nació, amanece exactamente igual. Muerto, triste, enguayabado, endeudado, peleado, golpeado muchas veces porque por causa del trago hacen barbaridades, por ahí en una cárcel, acusado de quién sabe qué tantas cosas, la locura esto. Pero estaban celebrando Navidad, estaban celebrando que un niño nació. Pero damos gracias al Señor que usted y yo no hacemos parte o no estamos circunscritos a ese mero evento de que un niño ha nacido. Hemos entendido que fue no cualquier niño, sino el Hijo de Dios el que nació. Y allí entonces tenemos que empezar a hacer algunos arreglos, algunos análisis, algunos avances en nuestras vidas. Nuestras vidas no deben por qué ser las mismas de antes. Su vida y la mía no puede estar presentando lo mismo de antes. Si hemos entendido no solamente lo que hemos venido desarrollando en el día de hoy, sino si hemos entendido quién es usted y quién soy yo hoy en Él, en Cristo, el Hijo de Dios. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, tenemos que avanzar. Tenemos una responsabilidad y es predicar el Evangelio. Es seguir anunciando estas buenas nuevas, pero no podemos seguir anunciando simple y llanamente que un niño nació, que no es el objetivo. El objetivo o en lo que se centra todo es que no quedó allí, trascendió a que fue el Hijo de Dios el que nació
y trasciende de tal manera que nos ha hecho partícipes de su naturaleza y ahora tenemos garantizada por el Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados una eternidad con Él. Por eso su imperio no tiene límite, su gobierno y su autoridad no tiene límite. Él ha hecho como Él así ha querido. Y Él ha querido entonces que usted y yo hoy, a través de su palabra y por medio del Espíritu Santo que mora en cada uno de nuestros corazones, comprendamos la dimensión de lo que el mundo llama Navidad. La dimensión del suceso, de la acción aquella, de que un día en medio de la oscuridad nació un niño que es la luz del mundo. Por eso es que iluminan. Pero pasada Navidad se apaga y la gente quedó igual. Aburrida porque ya no se ve igual de bonito. Pero es que Cristo no vino para alumbrar bombillitos. Cristo vino para darle vida a las vidas y que ellas mismas, en sí mismas, sean luz, sean lo que Él es, luz. Por eso la palabra de Dios dice claramente que usted y yo somos luz, que usted y yo somos sal, que usted y yo somos diferentes. Por eso la manifestación del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo también debe ser diferente. Y lo debemos hacer a la altura de lo que usted y yo somos, hijos de Dios, por cuenta de aquello que sucedió hace algo más de 2000 años. Espero que podamos entonces nosotros tener mayor claridad frente a esto y podamos enseñarlo desde esta perspectiva también, habiéndolo entendido primeramente a nosotros para poder enseñar desde lo que sabemos. Y no desde lo que sabemos acá en nuestra mente, no de lo que hemos memorizado, sino en lo que usted y yo vivimos, que es en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, porque nos has permitido, Padre Santo, en este día, a través de estos medios, Señor, poder llevar tu palabra, llevar tu mensaje, esa palabra que a ti no vuelve vacía, sino que hace para lo que tú la has enviado, Señor, y que ha sido depositada por tu Espíritu en cada uno de nuestros corazones, Señor. Ha venido tu palabra para consolarnos, ha venido para edificarnos, pero también ha venido para exhortarnos, Señor. Y en esta mañana, Padre, agradecidos estamos contigo, porque tu palabra, Señor, ha venido a morar abundantemente en cada una de nuestras vidas y a convertirse en el alimento de nuestra vida espiritual, la que hoy tenemos por cuenta, Señor, de tu Hijo Jesucristo. Aquel que nació, Señor, dado con base en el amor que has tenido para con el hombre y por el cual, dice tu palabra, todos los hombres pueden ser salvos, Señor. Gracias, Padre. Que podamos cada día dar a conocer y manifestar a este tu Hijo Jesucristo, Señor. No por lo que expresa en nuestros labios, sino por lo que evidencia en nuestras vidas que ahora están en Él, Señor. Que podamos cada día ver cómo Cristo crece, ya que ha nacido en nuestros corazones, crece cada día más en cada una de nuestras vidas. Y podamos ver, Señor, con nuestros ojos, cómo también cada día nace y crece en el corazón de todos aquellos que nos rodean, Señor. Para gloria de tu santo y maravilloso nombre y bendición de cada una de nuestras vidas, casas y familias, Señor. A ti te damos gloria, honra, alabanza y adoración en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Señor. Amén y amén. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas, sus corazones, sus familias, sus hogares, y que ahora verdaderamente el gozo, la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo no solamente habite, viva en cada uno de nuestros corazones, sino que abunde cada vez más y más. Un abrazo para todos, bendiciones, un feliz resto de domingo.